Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro Médico, otro jueves de estreno compartiendo con ustedes temas vinculados a la salud y hoy vamos a hacer un abordaje, diríamos, bastante abarcativo de lo que es el tema de salud mental. ¿Por qué se concientiza sobre la importancia de la prevención del suicidio? Y este año con un lema muy interesante, escuchen ustedes bien, cambiar la narrativa, lema que se extenderá hasta el año 2026. Dice la Organización Mundial de la Salud, y tiene como objetivo derribar barreras como el estigma, crear conciencia y una cultura de comprensión y apoyo para prevenir el suicidio. Y tengo el gusto de que nos acompañe esta noche la doctora Sandra González, ella es psiquiatra, y bueno, y vamos a conversar de este tema. Le doy la bienvenida. ¿Qué tal, doctora? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Lilian, un placer estar contigo. No, para nosotros es un placer siempre que ustedes puedan aportar tanto conocimiento a la audiencia y en un tema tan sensible, doctora, que nos encontramos, digamos, permanentemente con publicaciones de personas y no hablamos solamente de los jóvenes, porque justamente me decía ella de que también hay adultos mayores que se suicidan, gente adulta. ¿Es así? Sí. Yo le estaba comentando fuera de cámaras que yo soy especialista en adultos mayores, Sí. Entonces mi conocimiento va un poco más para ahí y puedo ver un poco las diferencias de lo que habitualmente se ve. Lo que habitualmente se ve son pacientes más jóvenes, el pico, o sea, la tasa más alta de conductas suicidas aparecen en personas jóvenes, más o menos entre la edad de 15 a 29 años. Esa es la tasa más alta a nivel mundial. En esa población, el suicidio es mundialmente la tercera causa de muerte y en nuestro país es la cuarta causa de muerte en esa población de suicidio. O sea, imagínense que en orden de importancia, primero están las enfermedades, los traumatismos y después ya está el suicidio. Entonces Segundo lugar. es así, en tercer lugar. Tercer lugar. Y nos dice mucho de cómo se ha venido, o sea, ha venido en aumento hasta cierto punto el tema de las conductas suicidas. ¿Podríamos decir que este es un efecto post-pandemia? Antes de la pandemia ya había un aumento, pero sí con la pandemia también se vio. Se acentuó. Se acentuó, no en el primer año, en el segundo año, más o menos en el 2021, pero para que ustedes se den cuenta que no solamente tiene que ver con la pandemia, en el año 2019, en el mundo, 1,3% de las muertes, o sea, 1 de cada 100 que falleció ese año fue por suicidio. Y eso nos habla de una tasa bastante alta, o sea, una estadística bastante importante. Y eso era prepandemia, 2019. Sí, y preocupante realmente. Pero Sí. acá el lema dice cambiar la narrativa. ¿Qué significaría cambiar la narrativa? ¿Quiere decir que nos estamos haciendo bien o nos estamos enfocando bien en prevención? Por eso es que surge este nuevo lema o esta nueva consigna, digamos. Bueno, esa consigna es una respuesta a cómo se venía manejando el tema del suicidio. El tema del suicidio siempre fue un tabú. Siempre se evitó hablar del suicidio. Entonces ahora lo que la OMS propone y propone mundialmente es hacer como un tratamiento diferente de cómo hablamos del suicidio, porque uno de las creencias erróneas más frecuentes es: no le voy a hablar del suicidio porque le voy a plantar la idea. Y eso, por ejemplo, es totalmente incorrecto. No porque yo le pregunte a una persona si tiene ideas suicidas, yo le voy a plantar la idea. Eso es erróneo. Normalmente yo mucho tiempo trabajé en el área de urgencias del hospital psiquiátrico, que es una de las pocas urgencias que hay para atender casos de psiquiatría en el país. Y en la urgencia llegan los pacientes y uno le pregunta: ¿alguna vez tuviste algún pensamiento de hacerte daño, de suicidarte, pensaste en matarte? Y para mí siempre era muy característica la pausa que hace la persona y te mira y después te responde. ¿Por qué? Porque
la mayoría de esos pacientes nunca se les preguntó, nunca nadie de frente le dijo, vos pensás en hacerte daño. Y cuando se le pregunta es como que se siente descubierto. Se siente, no sé si descubierto, porque parece que se siente aliviado de saber que puede compartir lo que lleva por dentro. También puede ser un temor a sentirse descubierto, o como puede ser, por fin me están tendiendo un puente como para que yo pueda pasar y hablarlo. Exactamente, o sea, es como darle la oportunidad de hablar de eso que guarda para sí mismo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno habla de los pensamientos suicidas, la primera reacción de mucha gente es juzgar, juzgar desde su propia experiencia, ¿verdad? Y no siempre mi experiencia va a ser igual a la del otro. Entonces, el tener ese espacio de poder hablar y poder decir yo me siento así es demasiado importante. Entonces, de eso trata el cambiar la narrativa. Hay también una iniciativa que se llama Vivir la Vida, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, lo primero que se trata de hacer para poder hacer prevención es evitar el acceso a los métodos, ¿verdad? A los métodos que se usan para el suicidio. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué serían los métodos? Los métodos que usa la gente para terminar con su vida. Ya. El acceso a las armas, el acceso a medicación, a drogas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Pesticidas, ¿verdad? Que se usan muchísimo mundialmente. Los pesticidas son... Y pastillas también que para dormir. Y sí, las pastillas que son recetas medicadas, pero muchas veces el abuso también. Hay muchísimo abuso de eso, se consigue no siempre con receta. Entonces, también limitar el acceso a los métodos es el primer paso para la prevención. Por ejemplo, lastimosamente en estos días hubo ya otra vez un caso y nuestro puente, por ejemplo, no está preparado. Entonces, es como que está predispuesto ahí para, como que es el escenario. Es horrible lo que digo, pero es que el escenario, y para peor, eso se replica porque se ve, y la gente que está en esa condición, es una condición de depresión y de una situación similar, ve como diciendo, ay, pero ¿cómo se animó? ¡Qué valiente! O sea, tienen otro concepto de lo que hace el suicida, digo. Y eso es muy importante lo que acabas de decir, porque se informa. Exacto. Y el segundo punto de esta iniciativa Vivir es involucrar a la prensa en cómo informar este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque hay todo un protocolo, porque nosotros sabemos que dependiendo de cómo se informa un caso de suicidio, va a haber réplica o va a haber protección. Exacto. Entonces, lo que propone la iniciativa Vivir la Vida es involucrar a la prensa y que la prensa pueda informar de manera adecuada para evitar el contagio, ¿verdad? Para evitar que se replique, claro, y que se haga como un efecto protector. Nosotros en el país hace poco, la Dirección de Salud Mental implementó un sistema de ayuda que es, no sé si conocen, ¿verdad? Es un sistema de ayuda por vía telefónica. Sí. O sea, yo puedo llamar y hablar con un profesional que sabe de salud mental, porque esa también es una cuestión muy crítica en el tema de la salud mental. Yo no puedo llevarle a cualquiera que hable de salud mental porque tiene demasiadas aristas y no se puede tratar el tema a la ligera. Entonces, ahora, por ejemplo, ya tenemos ese tipo de ayuda. De servicio disponible para la gente que necesita. Que es, ¿cómo se dice? Un call center donde están profesionales que están 24 horas para ayudar a la persona que necesita. Bueno, yo me quedo con eso que dijiste en relación a qué puede hacer la prensa, qué podemos hacer nosotros como comunicadores. Creo que eso es muy importante. No podemos nosotros estar ajenos a publicar un hecho de suicidio, que al ver a un chico en un puente a punto de tirarse, obviamente las imágenes hablan por sí solas y tenemos que mostrarlo. Ahora, ¿qué se hace después de eso? ¿O
cómo se debate el tema o cómo se expone el tema, yo creo que ahí tenemos mucho que ver nosotros. ¿Sí? Hay todo un protocolo para hacer eso. Vamos a hacer una pausa y luego lo desarrollamos, ¿te parece? Gracias. Vamos a un corte brevísimo y agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad e Innovación por apoyar este programa. Volvemos enseguida. Regresamos con el segundo bloque de Foro Médico. Hoy estamos hablando de prevención del suicidio este año con el lema Cambiar la narrativa. La fecha de recordación del tema de prevención de suicidio fue creo que el 10. El 10 de septiembre. Sí. Y recordamos todo septiembre y hay como una campaña de concienciación a nivel mundial, creo, ¿no? Sí. Se declara como el mes de la prevención del suicidio septiembre. Bueno, el mes de la vida. Qué contrasentido, ¿no? El mes de la vida, hablar de ese tema tan doloroso, porque sabemos que hay muchas familias que pasan por esto y después están las familias también de que no se recuperan de una situación así, porque uno de esos lugares son lugares como que el que vivió una situación de suicidio ya no vuelve porque cuesta mucho. Justamente cuando hablamos de personas que tuvieron que pasar la muerte de un ser querido por suicidio, nosotros no hablamos de sobrevivientes del suicidio. Exacto. O sea, la gente que queda cuando una persona se va de esta manera son sobrevivientes del suicidio, y también hay como una necesidad de acompañamiento, porque justamente habíamos hablado que el suicidio puede replicarse. Bueno, justamente, replicarse. Están los medios de comunicación que informan un hecho de suicidio. Dije, las imágenes son elocuentes, no hay ni siquiera necesidad que el periodista tenga que hablar mucho, simplemente presentar un material donde el protagonista se quita la vida, como el caso reciente del chico tan jovencito que se tiró del puente. Pero hay un protocolo. Primero háblame del protocolo y luego entonces vemos el rol de la prensa y las redes, que acá juegan un papel primordial, ¿no? Bueno, para informar un suicidio normalmente se recomienda no mostrar imágenes. O sea, es un protocolo eso. Sí, es como son como unas recomendaciones que se lanzan, ¿verdad? Se recomienda no mostrar imágenes, no describir el método que se usa, no hacer que esa noticia se repita muchas veces en el mismo programa o en el mismo día, y siempre ofrecer alternativas de ayuda para la gente que está pasando mal. Como te comenté hace rato, ahora recién nosotros tenemos una ayuda que ofrecer. Y después lo otro de no mostrar imágenes y todo lo demás, lastimosamente ahora las imágenes no nos llegan siquiera por los medios de prensa, sino que nos llegan por redes sociales, y es muy difícil controlar la forma en que ese evento se presenta a las personas, y tal vez eso contribuye a que sea más difícil prevenir la replicación. Y sí, y justamente las redes sociales, hablamos nosotros como medios de comunicación muchas veces nos nutrimos de lo que hacen las redes sociales, porque las redes sociales llegan primero y empiezan a publicar, y después los medios de comunicación como que levantamos eso y empezamos a publicar. Se replica mucho más atendiendo a que no podemos decir hoy un porcentaje de la población no tiene redes sociales, porque yo creo que ya eso ya quedó en la historia. Sí. Yo creo que la mayoría quizás no tiene un televisor en casa, o no paga un servicio de cable, o no está suscrito a ningún servicio informativo, pero sí o sí tiene redes sociales, tiene su un TikTok, celular. Eso no falta en ninguna clase social. Entonces es como que ahí es un poco difícil, doctora, ¿no? Creería. Es muy difícil manejar la información de esa manera, y eso también, ¿cómo se dice? Es como que nos obliga un poco a educar a la población sobre cómo usar ese tipo de herramientas que de repente es muy fácil usar mal. Claro, o generar conciencia para que si estamos ante un caso así, no lo filmemos. Claro. ¿Sí? O si lo queremos filmar, lo podemos filmar como una prueba de que existió un hecho previo, si una persona se está por arrojar de algún lugar y estoy yo, como para probar que yo no lo empujé, ponele, ¿verdad? Sí. Por una cuestión así, pero no publicarlo, ¿verdad? Ahora, últimamente, todas las cuestiones estas así se transmiten y es en vivo. En vivo. Es así, un live. Es de terror. Entonces es bastante difícil. Sí. Bueno, y este protocolo
que está vigente, no es practicable, hay que decirlo, ni acá ni en ningún lugar del mundo, creería yo, porque lo vemos en vivo y en directo muchas veces, como vos decías, a través de redes Y sociales. justamente el problema son las redes sociales, creo yo, ¿verdad? Pero o sea, existe esa recomendación de cómo manejar esa información sensible. Y como medio de comunicación también, no sé, digo bien, no sé, no estoy segura, no quiero cometer ningún error, pero sí en canales extranjeros suelo ver de que cuando se publica algo de suicidio o de abuso, existe. Hay un teleprinter, así, teleprinter chiquitito, así como un graph al costadito. Si sabes de un caso de abuso, denuncia a este número. Claro. Si tenés un caso de personas con situación de depresión, Sí. pues, comunicate a tal número. Yo creo que eso también nos falta como A nosotros sí. A nosotros. Yo Sí. no sé si hay, por eso digo, no sé, no estoy segura. Yo nunca he visto, pero puede ser que yo simplemente por el hecho de estar concentrada en la imagen no miré, pero en otros países sí sé que usan. Ahora yo sé que ponen el número del call center y también en ocasiones llegué a ver, más en la prensa escrita, que ponen... Sí, en prensa escrita sí, Sí, pero digo televisión. Yo no, Yo tampoco. Nunca. Pero sería bueno porque también es una manera de ir generando conciencia sobre que el hecho tiene una salida o que Claro. estamos presentando una alternativa para que la gente pueda comunicarse antes de llegar a concluir el acto. Sí, digo. Es así, o sea, justamente para eso existen este tipo de servicios. Exacto. Bueno, doctora, si podemos compartir con la audiencia, ¿cuáles serían las características que tiene una persona? Porque hace rato vos hablaste algunas características, pero creo que mencionaste algunas, pero está el famoso dicho que dice, la persona que dice que se va a suicidar no se suicida. Eso es algo popular y algo que lo escucho desde que soy adolescente. Y yo pude constatar que no es así porque la persona que amenazó lo he visto concretar. Así que no sé qué dicen ustedes, ¿cómo ven eso? Ese es otro de los mitos de la conducta suicida, el que va a hacer no avisa, mentira. Normalmente se pueden ver muchas conductas que a uno le deberían llamar la atención previo al intento, o directamente hay gente que verbaliza y que dice, yo me quiero morir, yo me quiero hacer daño, y mucha gente cree que por el hecho de decir no lo va a hacer. En realidad es como una forma de pedir ayuda, y cuando uno lo toma de esa manera, de que el que dice no va a hacer y no se le ofrece la ayuda, ahí es como que es empujarle a la persona a cometer el acto. Realmente muchísima gente muestra cambios en la conducta que, si uno es observador, es la familia, puede llamarle la atención. Por ejemplo, las personas empiezan a aislarse, dejan actividades, están más, ¿cómo se dice?, aislados de lo que solían estar, bajan el rendimiento. En los niños, por ejemplo, la baja de rendimiento escolar tiene que ser así una llamada de atención importante, porque es un cambio de conducta muy notorio. O sea, es así de estar rindiendo bien en el colegio, en la escuela. De repente baja su calificación. Algo está pasando, algo tenemos que hacer. O la persona que estaba rindiendo bien en el trabajo, de repente baja su rendimiento también. Muchas de estas características que yo estoy mencionando también después nosotros vemos en la enfermedad que más se relaciona con las tentativas suicidas, con el suicidio, que es la depresión, ¿verdad? La depresión es el cambio en el estado de ánimo, en el que la persona, de estar bien, de estar de buen ánimo, empieza a decaer y se siente triste. Y tan triste que no puede disfrutar las cosas que hacía antes. Entonces ya no se va al fútbol, ya no se va al fútbol porque es justamente algo que el paciente me dijo, mira doctora, es cierto, ya no me iba ni a jugar fútbol porque
ya no me gustaba, yo estaba todo el tiempo triste. O, por ejemplo, mis pacientes adultos mayores me dicen, yo dejé de cuidar mi planta, ¿verdad? Parece algo tan pequeño, parece algo tan insignificante, sí. Y sin embargo es un marcador de que esa persona... De que algo no está bien. De que algo no está bien, sí. ¿verdad? Entonces, la familia principalmente es la que puede llegar a, ¿cómo se dice?, notar estos cambios y buscar ayuda. El hecho de sufrir depresión aumenta 20 veces el riesgo de conducta suicida. Y en nuestro país hay muchísima gente con depresión está transitando y ansiedad. La depresión. Así tanto es. En la población juvenil y en la adulta. Me lo vas a contar vos, que sos especialista en el tema. Vamos a otro corte, doctora, permitime. Un brevísimo corte nuevamente y volvemos. Estamos hablando hoy de prevención del suicidio, este año con el lema Cambiar la narrativa. Ya regresamos. Regresamos con la doctora Sandra González. Ella es psiquiatra clínica y especializada, justamente me decía ella, en adultos mayores. Así es. O sea, todo lo que tiene que ser el abordaje de salud mental de adultos mayores. Sí, ¿no? La mayoría de mis pacientes tienen 60 años para arriba, ¿sí? O sea, es la población que a mí me gusta. Y bueno, lastimosamente también vemos este tipo de conductas en adultos mayores. Y en adultos mayores y en adultos mayores también hay depresión, sobre todo en cierta etapa de la vida, como me decías vos anteriormente, de la persona que te dice que ya no cuida su jardín, porque también está la jubilación. Y la jubilación puede ser algo bueno y puede ser algo malo. Bueno, porque lo esperaste toda la vida, lo estuviste invirtiendo toda la vida para llegar ahí. Y malo porque muchas veces ya no sabes qué hacer con tanto tiempo. ¿Es así? Así es. Los seres humanos de por sí pasamos lo que llamamos crisis vitales, ¿verdad? Una de las crisis vitales más importantes en la vida se vive al final de la vida, que es la jubilación, ¿verdad? Y uno dice esto, así mismo como lo decís, lo esperé tanto y llega y es como que, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿A qué me dedico? Lastimosamente, por la estructura socioeconómica de antes, muchísimas de las personas que llegaban a la jubilación no podían llegar a prepararse para la jubilación, no podían encontrar como un camino para después. Entonces llegaban a la meta y era, ¿ahora qué? Creo que nosotros somos la primera generación que va a tener la posibilidad de planificar la jubilación y que eso tal vez haga que vivamos la jubilación de manera diferente. Igual en nuestro país, lastimosamente, el número de personas que llegan a la jubilación es ínfimo. La mayoría... Cada vez menos. Sí, la mayoría de las personas adultas mayores tienen que seguir trabajando y ese es un problema, ¿verdad? Porque trabaja para mantenerse... y a veces para mantener a los hijos también, todavía está también ese tipo de situaciones. Justamente el problema en el adulto mayor para mí es así una cuestión bastante compleja porque hay cuestiones donde yo me siento con las manos atadas porque ¿cómo yo le ayudo a ese adulto mayor que no tiene pensión, no tiene jubilación, tiene que pagar alquiler, no tiene ayuda de los hijos? Es así, es una cuestión bastante compleja. No digo que no se puede porque sí, o sea, tenemos pacientes que consultan, que logran mejorar la parte del ánimo y con eso van mejorando cuestiones de su día a día. O sea, de que se puede, pero justamente es una etapa bastante crítica. Igual, crisis vitales hay a lo largo de toda la vida. A cualquier edad. Y en el tema de la jubilación también está que muchas personas no pueden retirarse totalmente con la jubilación, porque tampoco es que aportó millones a lo largo de su vida y hoy cuenta con una jugosa jubilación como para quedarse en casa. Claro. Muchos tienen que tratar de hacer algo aparte de su jubilación para que esa plata le pueda rendir, ¿no? Así es, y más todavía porque lastimosamente nosotros en la salud
pública, todavía no cubrimos todas las carencias que tienen los adultos mayores en cuanto a la medicación, en cuanto a los estudios que se tienen que realizar, ¿verdad? Y eso implica un gasto bastante importante para ellos que ellos tienen que cubrir. Y prácticamente ellos cubren, yo conozco gente adulta mayor que con su jubilación está cubriendo todo lo que es su medicamento, Claro. por ejemplo. Sí. Porque para eso le alcanza su jubilación, para los medicamentos. Y después están los adultos mayores que reciben la pensión universal a través del Ministerio de Desarrollo, que si bien no es mucha plata, pero esa platita, sí, para ellos les sirve para Claro. comprar su medicamento, porque tampoco tienen IPS. Eh, Porque es diferente el jubilado de IPS que el pensionado o subsidiado por el Estado, en este caso la pensión universal, digo. Claro, justamente la gente que tiene seguro médico en Paraguay es así un porcentaje mínimo. No miré números para venir sobre eso, pero si mal no recuerdo era del 23%, o sea, nada. Nada. Es muy bajo. Que es para lo que lo que no nos sirve tanto tampoco el seguro médico, hay que decirlo, ¿no? Porque cuando hay enfermedades complejas o hay algo que se presenta bastante difícil en la familia, no hay seguro médico que pueda dar respuesta a todo. Lastimosamente es así. Por eso siempre en los programas que me toca estar hablo mucho de prevención. Sí. Porque ahí está, ahí es donde podemos nosotros evitar situaciones complicadas a futuro, ¿sí? Y ahí tenemos toda la de ganar. Así es. Así que, y en esto también, que estamos hablando de prevención. Justamente en los países en los que se invirtió mucho dinero, mucho esfuerzo en prevención, son los países de ingresos altos. Uh-huh. Entonces, en los países de ingresos altos se está viendo una disminución de la tasa de suicidio. Sin embargo, donde se están viendo los números más altos de suicidio, o sea, para que tengan idea, el 77% de los suicidios sucedieron en países de ingresos bajos o medios, no en países con ingresos altos. ¿Por qué? Porque ellos invierten más en prevención. Y a nosotros nos cuesta más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que apagar el incendio todavía. Todavía no podemos prevenir. Yo creo que nos estamos enfocando más en apagar incendio que en prevenir. Ese es el problema. Ahora gracias a Dios, ¿verdad? Hay como un cambio en el paradigma. La Dirección de Salud Mental, yo sé que tiene esa predisposición y ese enfoque hacer. Por lo menos yo noto que hay más apertura en el tema. Porque viste que años atrás no había esta apertura de hacer capacitaciones, que también es muy importante, capacitar a la gente que está trabajando con la gente para poder replicar lo que estamos diciendo nosotros. Bueno, todo eso es prevención y hoy veo que sí, como que hay un interés porque llegue el mensaje. Claro, porque hay interés de las autoridades. Exacto. Bueno, doctora, hablemos del alcohol y la depresión, porque muchas veces en la depresión también existe ese tema que vos dijiste, el aislamiento, pero muchas veces existe también esa persona que quiere perderse en el ruido y en el alcohol y en todas las sustancias que puedan hacerme de alguna manera olvidar o pasar ese momento que yo no quiero enfrentar. Pasa también, ¿no? Pasa muchísimo. El alcohol de por sí, el alcohol solo, sin estar asociado a la depresión, es un factor de riesgo. Porque el alcohol es como que causa una alteración de la conciencia. Uno no está pensando claro cuando está con el tema del alcohol y eso puede llevar a desencadenar las conductas suicidas. Y deprime más el alcohol, ¿verdad? Y deprime más porque el alcohol. Existen etapas en el alcohol, en que uno está eufórico, en que uno está suelto y después yo veo gente que empieza a llorar, o sea, entonces vos decís, ¿qué pasó acá? Entonces yo digo que es un inmunodepresor, ¿podría ser? ¿O algo así? No, o sea, es un depresor del sistema, del sistema nervioso central. Pero lo que pasa con el alcohol y donde yo siempre hablo con mis pacientes es el abuso, ¿verdad? A veces tengo que negociar con mis pacientes porque quien más, quien menos me dice, puedo tomar una latita, puedo tomar 2 latitas, ¿verdad? Y en general, el alcohol
el durante y en el después. ¿Qué es el después? El mañana. Yo hoy puedo tomar alcohol y mañana me levanto con una resaca que es así mundial. Y en general eso se acompaña con una disminución del estado de ánimo. Baja absolutamente. Claro, y ahí es donde empeora el estado anímico de la persona. O, por ejemplo, no solamente con la depresión, también con otras patologías, por ejemplo, en la ansiedad. Una persona hoy me consume alcohol, mañana tal vez tiene crisis de pánico, mañana tal vez le aumenten sus crisis de pánico, que es una forma muy aguda de ansiedad. Entonces, ¿cuál es mi recomendación siempre? Tratar de no consumir alcohol. Y después está lo otro, que es otra vez diferente, el tema de refugiarse en el alcohol, que muchísima gente usa para enmascarar trastornos mentales. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, un paciente que toma alcohol se siente como que más tranquilo y entonces toma todo el tiempo para hacer pasar o toma todo el tiempo para tratar de no sentir la depresión, tratar de estar con un ánimo un poco mejor, por así decirlo, pero en realidad lo que está pasando es que está empeorando la condición, porque ahora no tengo que tratar una enfermedad, tengo que tratar dos, porque la adicción al alcohol es también una enfermedad mental. Y sí, o sea... Se convierten en dos problemas ahí. Sí, y ahí nosotros hablamos de patologías, ¿cómo se dice? Comórbidas, o sea, dos patologías que coexisten y que una le empeora a la otra. Entonces, hay mucha gente en Paraguay que vive así. Hay muchísima gente. Muchísima gente. Hay mucha gente, lastimosamente. El llamado... no es alcohólico, pero es ¿cómo es que se le dice cuando toma socialmente? El bebedor social. Sí, el bebedor social. Ay, sí. El bebedor social. Que vemos que está en todas las fiestas, todos los días, de noche, de lunes a lunes, en cuanto lugar. Y qué tipo más alegre, Dios mío, farrea todo el día. Y no sabemos en realidad si esa persona es así o está tratando de evadir algo. Así mismo. Sí, ¿no? ¿Cómo se dice? Las personas a veces usan como un escudo para esconderse de lo que realmente es. Un método de evasión. Así es. Un método de evasiones. Ahora, ¿hay un vínculo entre trastorno de ansiedad y el suicidio? O sea, ¿una persona que tiene trastorno de ansiedad podría estar también ante cuadros depresivos eventuales o algo así? Sí. Lastimosamente, cuando un trastorno de ansiedad aparece, y por eso nosotros insistimos tanto en que vayan a la consulta con tiempo, o sea, no esperar a que pase mucho tiempo para llegar al psiquiatra o al psicólogo, ¿verdad? Es justamente porque cualquier patología, si no se trata a tiempo, puede llegar a empeorar lo suficiente como para llegar a tener ideas suicidas, lastimosamente. Y de las patologías que llegan más tarde al consultorio son los trastornos de ansiedad. El trastorno de ansiedad muchas veces la persona lo tiene y no lo reconoce como tal, porque hay varias formas de sentir ansiedad. Por ejemplo, ¿quiénes llegan un poco más temprano al consultorio? Las personas que tienen crisis de pánico, porque las crisis de pánico asustan. Claro. La mayoría piensa, yo estoy teniendo un ataque cardíaco, se van a la urgencia, le dicen no tenés nada, vuelven a la casa, vuelve a tener otro ataque, se va a la urgencia, le vuelven a decir que no tiene nada y entonces es como que se retrasa la atención. Claro. Y, ¿cómo se dice? Pueden llegar a pasar mucho tiempo circulando en las urgencias antes de llegar a psiquiatría. Y eso también creería yo que tendría que haber como una preparación de la gente que la atiende como para darle, no sé, ¿verdad? Un empujoncito. Un empujoncito, una recomendación. Sí. Te suele suceder, es tan fácil, te suele suceder esto, ¿con qué frecuencia? ¿Cuántos episodios de esto tuviste? Tanto. Bueno, ¿y nunca se te ocurrió visitar un psicólogo, un psiquiatra? A lo mejor es un problema mental. No sé, es tan fácil
que yo no quiero Parece- creer no, que una parece. persona que está en una urgencia no se pueda percatar que puede hacer eso. Muchísimas veces ocurre la recomendación, Ah. pero la forma en que el paciente lo toma no suele ser la más. Bueno, ahí está. Ahí Ese- está el estigma, el ese. tabú de vuelta. Ahí está el tabú. Ahí Y está. el miedo también del profesional de salud de no querer pasar una línea, ¿sí? Pero si va con alguien, por lo menos decirle a la persona que lo acompaña, para no ser tan frontal, diría yo, ¿no? Hay formas de derivar. Claro. Hay que tratar de hacerlo bien, pero lastimosamente por el tabú y el estigma todavía no hay como una apertura adecuada. Y bueno, vamos a hablar entonces en la última parte de cambiar la narrativa, porque creo que es justamente ir eliminando, ¿no? Esos tabúes y ese estigma de que no tengo que decir que me siento mal, porque Así pueden es. sospechar que quiero hacer algo, más o Así menos es. así es. Bueno, vamos al corte, el último ya, y luego regresamos con la parte final del programa. Regresamos ya con el último bloque de Foro Médico. Un gusto hablar hoy con la doctora Sandra González, es psiquiatra clínica. Y bueno, y en la pausa nosotros también hablamos muchísimo, no nos callamos y continuamos acá con aportes también acá de Víctor en producción. Y sí, son realidades, porque hablamos de la vida acá en este programa, de lo que Así nos es. pasa a todos. Y me decís que esto de cambiar la narrativa es un poco más difícil en el adulto mayor también, porque ahí ya nos estamos tropezando con un tema generacional también, ¿no? En el sentido de que en nuestro país, sobre todo, el reconocer que uno tiene que ir a un profesional de la salud, para muchos, y hablo de ya la edad adulta mayor principalmente, significa como que creen que estoy loco, Ujú. por eso quieren que vaya. ¿Todavía sucede eso en Paraguay? Muy frecuentemente. Mis pacientes son la mayoría mayores de 60 años y a veces cuesta mucho que ellos lleguen a la consulta porque hay como un tabú de que el psiquiatra o el psicólogo es para gente que, perdón la expresión, que Sí. está loca. Sí. No. El psiquiatra, el psicólogo, nosotros podemos ayudar con muchas otras Herramientas. otros problemas. Sí. Y con herramientas diferentes, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el tema del sueño, el tema del decaimiento. En el adulto mayor muchas veces la depresión no se da como una tristeza, ¿no? Es como que el paciente viene y me dice, yo me siento triste. No suele ser ese el discurso del paciente que llega a la consulta con psiquiatría, sino que es, dejó de hacer cosas, ya no sale, no duerme por la noche, No habla mucho. no habla mucho, dejó de irse a la iglesia, dejó de regar sus plantas, como les dije, se descuida físicamente, ya sea en el aseo, o por ejemplo, no toma sus medicaciones, es diabético y es hipertenso, no toma sus medicaciones, ¿verdad? Y es como que se deja estar, es como que se rinde. Entonces, ahí es cuando a nosotros nos tiene que llamar la atención y tenemos que tratar de llegar a la consulta con salud mental, porque no es solamente el clínico, Sí. no es Ahora, solamente... ¿cómo convencemos a esa persona como familia? ¿Qué podemos hacer? Porque sabemos también que estamos ante una persona adulta que nos crió, nos cambió los pañales, nos disciplinó, y es como que si le decimos, vos tenés que irte a hacer tal cosa, ¿y quién sos vos para mandarte a mí? Porque es cierto, hay un choque también ahí en el sentido de la generacional, volvemos a decir, ¿verdad? De los hijos y los padres que tienen todavía ese poder sobre los hijos. ¿Cómo se dice? En el adulto mayor, cuando cambia este rol de que Se invierten los se roles. invierten los roles, Los ¿sí? roles. Y es como que el adulto mayor pasa a ser el hijo y El el hijo pasa a ser el padre. Y no gusta eso, No, De no, ninguna no, manera no, tiene no. que sentir eso tampoco el adulto mayor, porque si no ahí se arma la guerra. Justamente esa es una de las, o sea, la forma de abordar con el adulto mayor tiene que ser tratar de apelar a su juicio, a su criterio que todavía sigue ahí, ¿verdad? Y hablarle de salud mental como si fuera cualquier
otra especialidad médica. O sea, y ahí empieza, o sea, ahí es donde metemos otra vez el cambiar la narrativa. Exacto. Porque si yo le hablo al adulto mayor de salud mental y lo hago de manera despectiva, de manera peyorativa, menos se va a querer ir. Muchas veces yo uso la estrategia, ¿verdad? Me van a descubrir mis pacientes del sueño, porque el sueño es lo que más molesta. No duerme. Ah, bueno, vamos a ir al psiquiatra. El psiquiatra trata el sueño. Entonces es como el gancho para ir al psiquiatra. Entonces yo le digo, yo trato el sueño, yo trato la ansiedad, trato la depresión, y ahí vamos construyendo la relación terapéutica que está destinada a tratar de que esa persona mejore, ¿verdad? ¿El ciclo del sueño se altera sí o sí con la edad? ¿O no en todos? No necesariamente. O sea, esa es una creencia falsa también de que con el correr de los años y el envejecimiento siempre aparecen patologías. No. Ahora justamente la tendencia es que llegamos más sanos a mayor edad, o sea, la expectativa de vida ha aumentó muchísimo, y la calidad de vida también, de acuerdo a cómo uno vaya cuidándose. Exactamente. Entonces mi envejecimiento para los 60, para los 70 años, lo construyo hoy, a los 25, a los 30, ¿verdad? Sí. Y es algo que se va fortaleciendo con los años. Uno llega con menos patologías, uno llega un poco más entero a la edad adulta mayor. Y tampoco es correcto lo que mucha gente cree, que cuando uno llega a la adultez mayor siempre va a estar deteriorado cognitivamente. No. Las personas que mantienen cierto tipo de actividad, que se cuidan, y eso hay como unas medidas higiénico-dietéticas, ¿verdad? Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, que son los 3 básicos para las personas jóvenes para llegar bien a la adultez mayor. Entonces yo hoy voy a estar previniendo no llegar deteriorado, y eso incluye la parte cognitiva, ¿verdad? Claro, y eso en la edad, en los jóvenes, en la franja etaria juvenil, los aleja también de un montón de sustancias, de situaciones, ¿sí? Que lo pueden llevar a la depresión, como el alcohol, las drogas, hacer, digo yo, actividad física, cuidarse. Sí. Es un estilo de vida que hoy le permite al joven alejarse de todo eso. Claro, justamente esta iniciativa que ya mencioné varias veces, de Vivir la Vida. Vivir la vida. Una de las recomendaciones, creo que es la tercera recomendación, es cómo hacer el acercamiento al adolescente. ¿Por qué el adolescente? Y porque ahí es donde se está formando el carácter, se está formando, ¿cómo se dice? La persona para la adultez, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, ahí acercarse al adolescente, ofrecer herramientas para la parte emocional, ofrecer herramientas para manejar la frustración o las emociones que la gente dice negativas, ¿verdad? No existen emociones negativas, hay emociones que nos gustan y que no nos gustan, ¿verdad? Y las que no nos gustan tenemos que aprender a manejar, y eso hay que enseñarle al adolescente como para que de adulto protegerle de enfermedades mentales, porque tener una enfermedad mental siempre va a predisponer al suicidio. Qué terrible, ¿no? Esto es muy terrible. Y bueno, y hablamos de 2 franjas etarias distantes, porque no es lo mismo, decimos nosotros, ser joven que ser adulto mayor, y sin embargo vemos que hay como mucha coincidencia en cuanto a la aplicación de medidas de prevención. Sí. Sí, ¿verdad? Porque el joven también no es fácil tratarlo, no es fácil también acercarse, no. Mucho menos al adolescente. Empezar a convencerlo de que hay un problema, o que él nos pueda contar como padre su problema, ¿sí? Ese es, ¿cómo se dice? Es un capítulo aparte, sí, y totalmente gigante, de cómo hacer el acercamiento al adolescente, o qué herramientas darle. El abordaje. Para tratar de prevenir, para tratar de, ¿cómo se dice? Identificar si hay algún problema o no. Y bueno. Y llegar a tiempo. Y llegar a tiempo. Queremos. Claro. Yo te decía antes de comenzar que justamente
mi ignorancia, ¿verdad? Mi ignorancia te dije, el adulto mayor, no hay tantas tasas de suicidio en adulto mayor, te dije, y vos me empezaste a decir unas cifras terribles. En realidad, justamente en el adulto mayor, las cifras de suicidio son el porcentaje de personas adultos mayores que se llegan al suicidio es mayor que en adultos jóvenes, pero en número los adultos jóvenes son los que más lo hacen. Y bueno. Y el adulto mayor es en porcentaje. En porcentaje. En porcentaje. En porcentaje de adultos mayores, porque no puedo comparar la cantidad de personas jóvenes con la cantidad de adultos mayores, porque mi población de adultos mayores siempre va a ser menor. Claro. O sea, en números enteros siempre va a ser menor. Sí. Entonces ahí es como que se hace un cálculo y en porcentaje son los adultos mayores, pero en números son los adultos jóvenes. Ya. Y la causa es la depresión. La primera causa es la depresión en nuestro país, depresión, ansiedad, consumo de sustancias. En países más desarrollados, o sea, de ingresos más altos es la depresión y después ya viene el consumo de sustancias. El consumo de sustancias, pero acá el consumo de alcohol es bastante alto y eso alcohol y otras drogas lastimosamente. Lastimosamente ya otras drogas. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por tu tiempo, un gusto. A ustedes por el espacio. ¿Dónde atendés, doctora, por favor? Yo soy médica del hospital psiquiátrico. Sí. ¿Estás en urgencias también? No, ya no en la urgencia, estoy en la parte de los internados. Y bueno, ahí veo pacientes internados donde me van a ubicar, que hago lo que yo estoy especializada a hacer, es el complejo Santo Domingo, que es el complejo de adultos mayores. Ahí es donde estoy haciendo consultas. ¿Y la gente puede ir a consultar contigo ahí? Sí, ahí sí. Ah, mira, ¿y hay un teléfono? Ay, no te debo el teléfono. No, los chicos de producción me ponen el teléfono, por favor, ahí, del complejo Santo Domingo, que es donde están los adultos mayores. Ahí, ¿dónde están los adultos mayores? Sobre, creo que... Lombardo. Sobre Lombardo. Bueno, vamos a poner la dirección y el teléfono porque esto es muy importante y porque la doctora hace consultas y es un amor, así que vas a tener un montón de gente adulta mayor que te va a visitar. Muchísimas gracias. La doctora Sandra González, repito el nombre de nuestra invitada de hoy. Y nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa, también a Emico Fiel por el estilismo, a la doctora Lorena González por el tratamiento estético facial y por supuesto a ustedes muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros cada jueves. Reitero que la doctora Lorena González atiende la clínica Galema, me faltó eso. Bueno, y nosotros nos reencontramos el próximo jueves con otro estreno aquí en Foro Médico.